Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y no olviden ustedes que al final de este programa lo pueden ver completo o por apartes en nuestra página de Facebook, por nuestra cuenta de Twitter, y el audio del podcast estará en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados hoy al Club de Prensa. En primer lugar, el presidente del Diálogo Interamericano, el centro de análisis sobre asuntos de la región más prestigioso de los Estados Unidos, Michael Shifter. Bienvenido a esta mesa, profesor. Muchas gracias, un gusto, gracias. Juan Carlos Hidalgo, investigador costarricense del Cato Institute, otro centro de análisis muy conocido aquí en esta ciudad. Bienvenido también. Buenos días. Dori Toribio, corresponsal de 4 y Telecinco, Telecinco, el informativo de televisión de mayor sintonía en España. Bienvenida a esta casa. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Y Pepe López Zamorano, corresponsal jefe de la Agencia Mexicana de Noticias Notimex. Bienvenido también. Gracias. Primer asunto, Juan Carlos. Odebrecht, la constructora más grande de América Latina, después de una investigación de Estados Unidos, Suiza y el Brasil, ha decidido pagar la multa más alta por corrupción de todos los tiempos. 3.500 millones de dólares en principio. Puede haber alguna negociación hasta el próximo 17 de abril. Y esto por una red de sobornos en que está involucrada esta constructora y en donde está relacionada Petrobras, la gran petrolera brasileña. Hay más de 70 personas en el Brasil acogiéndose al programa de delación premiada, están revelando todo. El presidente de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, está condenado y se encuentra en prisión, 19 años de cárcel es la condena del señor Odebrecht. En América Latina esta compañía, según dice un fiscal adjunto aquí en Estados Unidos, pagó 439 millones en sobornos, en Argentina 35 millones, en Colombia 11 millones. ¿Esto hasta dónde va a llegar? Porque aquí parece que va a caer todo el mundo. Sí, bueno, esto fue el Estado brasileño históricamente, principalmente a partir de los años de la dictadura militar, en los años 60 en adelante, y luego con el regreso a la democracia, fue construyendo este gran aparato, así como Eisenhower se quejaba del complejo militar industrial en Estados Unidos, ¿verdad? En Brasil el equivalente era el complejo de infraestructura, las grandes empresas de infraestructura como Odebrecht y como OAS, que con grandes contratos dentro de Brasil fueron construyendo fortunas enormes. Y en este libro que comentábamos hace unos meses, Brazilianaires, que salió este año, el periodista Alex Cuadros explica muy bien cómo se crearon estos grandes emporios como Odebrecht y OAS a partir de contratos con el Estado, una relación simbiótica. Pero bueno, lo que está saliendo a la luz ahora es de que Odebrecht en particular, pero muy probablemente también aplica para el caso de OAS, tenía toda una división especializada en sobornos y que a partir principalmente de los últimos 15 años vemos de que Brasil empieza a exportar su corrupción. Estas grandes empresas brasileñas empiezan a ganar contratos enormes de infraestructura en República Dominicana, Argentina, México, Bolivia, Perú, y gracias a ellos Odebrecht pagaba grandes sumas en sobornos. Es interesante porque una cosa que a mí me llamaron la atención hace unos años es de que empresas de construcción estadounidenses nunca ganan contratos de infraestructura en América Latina, y es precisamente porque el Departamento del Tesoro tiene reglas muy estrictas en cuanto a sobornos. En este caso, vimos que hasta incluso el mismo presidente Lula era vocero de estas empresas una vez que salió del poder para ganar contratos en otros países. Así que esto de la delación premiada está dando grandes resultados. Esto solo es Odebrecht. Vamos a ver qué ocurre cuando el presidente de OAS también empieza a confesar, porque yo creo que las clases políticas de América Latina, muchos políticos en la región están temblando alrededor de eso. Profesor Shifter, el padre de Marcelo Odebrecht, que está preso, dijo que si se supiera todo lo que ha hecho Odebrecht y se supieran los nexos con los políticos brasileños, habría que construir una celda muy grande, dijo él, para Lula, el expresidente Lula, para Dilma, la expresidenta Dilma Rousseff, y para mí, refiriéndose a él mismo. Aquí la pregunta es, con todo esto que está pasando, ¿cree usted que se va a reducir en el futuro la corrupción en América Latina? Bueno, yo no estoy seguro. Obviamente está, en algunos países está habiendo menos tolerancia para la corrupción. Y todo esto tiene que ver mucho con la crisis económica de Brasil, la recesión en Brasil, ¿no? Que todo, o sea, cuando la cosa estaba bien, la gente no importaba mucho, pero ahora ha cambiado las circunstancias y tienen poder judicial y algunos jueces fiscales que están muy comprometidos a hacer ese tipo de investigación. El hecho que hay un costo en este caso, tanto por económico como en la cárcel, yo creo que podría tener un efecto
positivo. Y yo creo que lo que el caso de Brasil o de Odebrecht demuestra es tan enorme y la penetración como en toda América Latina. Pero si esto va a terminar la corrupción, tenemos que ver. Yo creo que esto tiene que tener algo asumido por las instituciones políticas del país, y esto está por verse. Una cosa es tener un poder judicial que está actuando bien, otra cosa es que hay una cosa mucho más amplia, generalizada por la sociedad, y eso está por verse todavía. Dolito Livia. Pues yo creo que sale muy barato ser corrupto, y posiblemente decir esto sea políticamente muy incorrecto, pero han ganado de beneficios en total en esta macro red en varios países, que por cierto tenía un departamento de sobornos, que ya es como el colmo de la corrupción. Han ganado alrededor de 3.000 millones de beneficio y van a pagar una multa de 3.500 millones. Vamos a ver en qué se fija la cantidad total. Y estamos hablando además de, como explicaba Juan Carlos, de una relación simbiótica con el Estado, de sobornos que se han pagado a funcionarios de gobierno, a partidos políticos y a personalidades importantes. Es decir, y ya está. Si han ganado 3.000 de beneficio, pagamos una multa de 3.500 y aquí paz y después gloria. ¿Cómo funciona esto? Estamos hablando de una de las redes mayores de corrupción que tiene la raíz dentro del Estado, que se ha extendido, se ha exportado a varios países. Yo creo que las penas en este caso y las multas, pero sobre todo las penas de cara a la justicia, tendrían que ser mucho más importantes, porque estamos hablando de algo que ya está enraizado en el comportamiento empresarial y estatal y político de, yo diría que de muchos países, pero vamos a ver cómo termina esto. Entonces las penas en estos casos tienen que ser ejemplares para que se sepa que esto así no puede continuar y que esto así no puede seguir, porque estamos luchando ante algo que está ya enraizado en lo más profundo de incluso muchas culturas, y no es tan sencillo erradicarlo. Hay que recordar aquí la frase del presidente colombiano de 1978-1982, Julio César Turbay Ayala. La gente se reía en esa época con la frase, parece ahora como si fuera pragmáticamente muy válida cuando dijo hay que reducir la corrupción a sus justas proporciones. Pepe López Zamora. En México había una frase muy famosa, la corrupción somos todos. Y creo que de alguna manera este caso te ilustra una perspectiva que muchas veces se pierde, ¿no? Cuando hablamos de que la corrupción es un fenómeno estructural en muchos países, a diferencia de algunos donde son casos excepcionales, por ejemplo, diríamos en Estados Unidos, donde siempre hay una manzana podrida en la canasta, hay países donde la corrupción, donde el soborno diario, cotidiano, en la ventanilla para obtener un permiso, una licencia de conducir, se convierte en un estilo de vida. Y lamentablemente en muchos países de nuestra región sigue siendo el caso. Y muchas veces se centra la atención en estos funcionarios locales corruptos. No voy a quitarles su mérito, son muy ingeniosos para establecer estos esquemas, pero cuando ves la gran corrupción, la que no solamente subvierte procesos económicos por lo escandaloso de las cifras, sino subvierte todo un tipo de control social, de las leyes que se establecen para controlar la corrupción, de la manera en que se sanciona a los funcionarios. Y ves que este flujo de recursos increíble, como pudiera ser comparable con el apetito de las drogas, por ejemplo, ¿no? Es la maquinaria, es el lubricante que está haciendo que en muchos países cualquier medida local, por más efectiva que sea, por más sanción que sea, cuando ves la cantidad de dinero que se está moviendo, es un incentivo adicional para que las leyes se rompan. Coincido con Dori, yo creo que tiene que haber no solo castigos ejemplares, sino también medidas internacionales, porque este fenómeno no se va a combatir con leyes nacionales de ninguna manera, tiene que haber una manera coaligada de tal manera que se cumplan los propósitos nacionales. Solo subrayar una frase que ha dicho Pepe, no sé si queriendo o sin querer, pero que da justo en el núcleo del problema de la corrupción en todos nuestros países, que es que no quería quitarle mérito a una estructura tan ingeniosa. Es que ese es el problema, precisamente. Todos nosotros venimos de países donde la corrupción o en un sentido el que se aprovecha del sistema, el que consigue encontrar estos mecanismos, es incluso admirado en algunos estratos sociales. Y te hablo, por ejemplo, de España, cuando los grandes robos se convierten incluso en estas historias con grandes titulares, con un punto de admiración de mira cómo lo ha hecho. Ese es el problema, es de ahí que esté enraizado precisamente lo cultural o en la narrativa de nuestros países. Como es la frase de Carlos González Sanz, que un político pobre es un pobre político. Un político pobre es un pobre político. Y la otra, la moral es un árbol que da moras. Bueno, Pepe mencionaba algo que es interesante, y es tal vez la internacionalización del proceso de justicia. Pero lo que hemos visto en los últimos años, aunque ese no es el caso particular de Brasil en esto, lo cual es bueno, puesto que eso significa que el Estado de Derecho está madurando en Brasil, pero lo que hemos visto es que es Estados Unidos el que ha logrado entonces internacionalizar su sistema de justicia. Lo vimos con el caso de FIFA. El hecho de que muchos de estos sobornos, al final de cuentas, terminan en cuentas bancarias en Estados Unidos y que se use el sistema financiero de Estados Unidos, le da entonces poder legal muchas veces a Estados Unidos para perseguir actos de corrupción que ni siquiera ocurrieron en este país. Algún corresponsal colombiano decía
decía que Loretta Lynch, la fiscal general de Estados Unidos, había hecho más por el fútbol que Lionel Messi. Claro. Solo un comentario. Cada sociedad define qué crimen es tolerable. Por ejemplo, aquí la prostitución infantil es absolutamente intolerable. Lo bueno, y creo que eso es una evolución positiva, es que en muchos de nuestros países ya la corrupción está siendo uno de esos crímenes que se vuelven intolerables. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Profesor Schiff de la revista The Economist, en este número ya de Navidad, posiblemente la revista más famosa del mundo, trae en el editorial una selección que viene haciendo hace varios años y en el editorial se titula Our Country of the Year, es decir, nuestro país del año. En esta ocasión, así como en otras ocasiones ha sido Túnez o ha sido Uruguay, en esta ocasión es Colombia. Y dice la revista que todo esto se debe al proceso de paz, al acuerdo de paz firmado por el gobierno del presidente Santos con las FARC, 220.000 muertos desde los años 60. Termina diciendo el editorial, el proceso de paz de Colombia es incompleto y trae compromisos espantosos, terribles, difíciles, pero la alternativa es peor, porque sería la guerra, y Colombia es un ganador digno de ser convertido, de ser escogido como el país del año por el Economist. Usted ha vivido en Colombia, sigue muchísimo Colombia. ¿Tiene razón el Economist? ¿Es el país del año Colombia? Y yo creo que sí. Yo creo que tener un acuerdo aprobado por el Congreso no es poca cosa. Terminar el conflicto armado que ha tenido un costo enorme para un país tan importante, que ha sufrido tanto como Colombia, yo creo que hay que reconocerlo. Dado todo que es una cosa polémica, que el país está polarizado, que la implementación del acuerdo va a ser complicado, difícil, tomar mucho tiempo, todos sabemos. Pero yo creo que hay que reconocer ese logro, es importante, y yo creo que el presidente Santos mereció el premio Nobel para la paz. Y también hay que tomar en cuenta que este año en el mundo no hay otros candidatos para país del año. O sea, ha sido un año muy, muy turbulento, muy complicado, con otros países en situaciones muy complicadas. Entonces, esa es buena noticia de Colombia, aunque no está consolidada, no está la paz, o sea, no ha terminado la violencia para nada, y va a ser un reto muy grande. Creo que es un logro que hay que reconocer. Entonces, coincido con The Economist. Juan Carlos Hidalgo. No, esto es parte del enamoramiento de The Economist con Juan Manuel Santos. Lo cierto es que el proceso de paz fue rechazado por una mayoría de colombianos. Lo que hizo Juan Manuel Santos es típico de lo que hacen en la Unión Europea cada vez que pierden un referéndum. Le cambian 5 comas y lo mandan al Congreso, luego una vez que ha sido rechazado por el pueblo. Hubo una subversión de la voluntad popular, de la democracia en Colombia, con la aprobación de este acuerdo de paz de la manera en que se hizo. Pero es que hubo un primer acuerdo del 26 de septiembre que fue rechazado por los colombianos en un plebiscito el 2 de octubre por un margen pequeño. Luego se firmó un segundo acuerdo que fue ratificado en este caso por el Senado y la Cámara de Representantes. Sí, un segundo acuerdo que no sufrió mayores cambios del primero, que fue rechazado en las urnas. Así que lo que es cierto, y aparte de eso, por más que el objetivo de la paz sea compartido por amplios sectores de la sociedad colombiana, lo cierto es que los beneficios de este acuerdo de paz están por verse. Están por verse si en verdad habrá paz o esto simplemente ha sido una mampara. Así que yo no le daría el premio, yo se lo daría a Canadá, por ejemplo, el hecho que ha recibido miles de refugiados sirios, una política liberal bastante abierta por parte del primer ministro Justin Trudeau, o se lo haría a Myanmar, que por el proceso de democratización que ha experimentado este año, por ejemplo. Dorita Olivia. Yo estoy de acuerdo con el profesor, creo que sí es un reconocimiento merecido porque, como decía el profesor, este 2016 no ha habido abundancia de buenas noticias. Y sí, el acuerdo de paz tiene muchos peros, sí podemos encontrar muchos defectos a la actuación del presidente Santos, sí podemos buscar todos los aspectos negativos que queramos, pero en realidad se ha logrado un acuerdo de paz y se ha cambiado Colombia para siempre. Colombia ya no va a ser, Colombia termina el año 2016 muy diferente a como lo empezó, es un país diferente, con unas perspectivas diferentes y con un acuerdo que por lo menos ha sufrido alguna modificación, y esa es la voluntad popular y ese fue el resultado del referéndum. Por eso yo prefiero verlo desde la perspectiva positiva, porque, como digo, no ha habido tantas noticias a las que podamos aplicar una perspectiva positiva en 2016 y sí creo que la de Colombia es una de ellas. Pepe López Zamorano. Sí, yo estoy de acuerdo con las tres personas, menos con Juan Carlos. Caramba. Yo creo que el acuerdo de paz es más que un documento, es un modelo de actuación política. Cuando vemos países con serios conflictos en América Latina, y ahí Colombia tiene varios vecinos, especialmente Venezuela, cuando ves la respuesta política y la voluntad política para solucionar una crisis y ves las respuestas tan diferenciadas que hay,
definitivamente el acuerdo con Colombia no puede ser más que aplaudido. Yo no estoy de acuerdo con Juan Carlos en el otro tema. El pueblo colombiano, creo yo, y tú eres colombiano, no necesariamente rechazó el acuerdo, rechazó las condiciones del acuerdo. No es que no quisiera un acuerdo, quería un mejor acuerdo donde hubiera una mejor... No rechazó la paz el pueblo colombiano, pero rechazó ese acuerdo. Rechazó ese acuerdo y en este sentido el acuerdo buscó, de alguna manera, responder y reaccionar a las perspectivas de la población. Yo creo que fue muy merecido. Creo que, insisto, debe ser un modelo de actuación política que va a servir, va a estar presente por muchos años en la región. A propósito, quiero seguir con Pepe. Hay un artículo hoy del diario The Washington Post que dice que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, está escogiendo para ser miembros de su gabinete y de su entorno únicamente a personas muy bien parecidas. Perdón, gente que es muy apuesta, hombres apuestos, mujeres atractivas y demás. Por ejemplo, está el caso de Mitt Romney, a quien iba a escoger como secretario de Estado, al final no lo escogió, pero escogió a Rex Tillerson, el presidente ejecutivo de la empresa ExxonMobil, que dicen que es un hombre bien parecido, con un pelo canoso y demás. Ha escogido a otras personas de su entorno también en esa forma. Hay quienes dicen en el artículo que lo que pasa es que como Donald Trump fue productor de un show de televisión, de un programa de televisión, él se fija mucho en la presencia, en el vestido y demás. ¿Será eso cierto o no será cierto? Tiene toda la razón, me parece una idea brillante. No me sorprende que se le haya ocurrido, me sorprende porque a ningún otro presidente anterior se le ocurrió, ¿no? Entonces yo quiero, desde mi personalidad aquí individual, ayudarle a Donald Trump a integrar su gabinete. Entonces tengo una serie de propuestas, no sé si estén de acuerdo. Gente que realmente, no necesariamente tenga la capacidad o la experiencia, pero que luce como para el puesto. Secretario de Estado, Kevin Spacey. Kevin Spacey, House of Cards, a lo mejor a él le parece poco porque ya ha sido presidente en Netflix, pero Kevin Spacey. Secretario de Defensa, Arnold Schwarzenegger. Definitivamente cumple el papel, tiene una buena... Una gran planta. Una gran planta, etcétera. Para el Smithsonian, Howard Stern. Creo que entretiene bastante, es una zona cultural. FBI, David Duchovny, el actor de los X-Files. Para comercio, George Foreman, él tuvo mucho éxito vendiendo estos grills caseros, definitivamente. Y en salud, Alicia Machado, porque bueno, hizo muy buen papel. Madre mía. Bajando de peso. Dori Toribio, ¿está Donald Trump metido en esa teoría de nombrando gente bien parecida únicamente? Yo escuché una vez a un periodista y amigo de Ohio decir que este país, Estados Unidos, nunca elige a presidentes feos y que si nos fijamos, gran parte o una parte de la campaña siempre suele ser pues esta foto idílica de la familia presidencial que ¿no? tienen que parecer elegantes y en general con buen aspecto y buena planta y buena imagen para convertirse en la familia más admirada de los estadounidenses. Bueno, pues Donald Trump que sabe esto perfectamente y además le añadimos el factor reality show, él como sabemos es un experto de reality show, eso es lo que está haciendo, dicen sus más allegados que a él no es tanto la imagen física lo que le preocupa, sino él se fija mucho en si las personas que va a nombrar tienen buena capacidad de comunicación, buena relación con los medios, si les ha visto en alguna entrevista y les gusta cómo resulta ante la cámara porque cree que ese va a ser un factor fundamental. Así que a mí no tanto me parece una cuestión de belleza, sino que Donald Trump está reproduciendo para formar gobierno su reality show, El Aprendiz, lo está haciendo así, estamos viendo desfilar a famosos por la Torre Trump, elegir, crear tensión, crear suspense y después anunciarlo vía redes sociales, vía Twitter, creo que ese sería más el factor televisivo. ¿Es la belleza un factor esencial para formar parte del gabinete de Donald Trump? Bueno, se dice que uno de los candidatos para secretario de Estado junto es John Bolton, pero que comenta que Trump no le gusta con bigotes. Entonces, vamos a ver si en la próxima entrevista en la Torre de Trump, si vamos a ver a John Bolton, pero... Afeitado. Sí, afeitado. Eso va a ser un test para ver si esto encaja con su... 30 segundos. Bueno, vámonos al opuesto. Kennedy conformó un gabinete que era llamado The Best and the Brightest, o sea, los mejores y los más brillantes. Y ese The Best and the Brightest lo que produjo fue Vietnam. Así que tal vez a lo mejor yéndonos por apariencias tengamos una mejor política, pero lo que sí es cierto es que no solo es una cuestión de apariencias, también es el gravitas que produce una persona, de su relación con la prensa y de todo. Aún así, es preocupante ver a figuras sin ningún tipo de experiencia en algunos cargos importantes como el Departamento de Estado. Cierto. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. La BBC, el profesor Shifter, dice que según un estudio de la Universidad de Copenhague, en Dinamarca, uno no debería estar viendo mucho Facebook, porque se ha consultado a 1000 personas y lo que pasa es que cuando la gente ve allí las fotografías de los amigos, en una playa en Hawái, o en una playa en el Caribe, o en las Maldivas, o en París, pues uno se deprime, porque uno está aquí trabajando y tal. ¿Usted está de acuerdo con eso? Bueno, mis amigos no están en Hawái, ni en ese Caribe, ni en esa parte, son más, siempre están trabajando, entonces eso me da... Estímulo. Sí, eso me da mucha alegría, porque siento
solidaridad El con estímulo, ellos. Sí, ganas de claro, es un trabajar. estímulo. Juan Carlos Vidal. La envidia es el sentimiento humano más nocivo que hay. En lugar de deprimirse por ver que otros la estén pasando bien, más bien uno debería deprimirse por aquellas personas que no están pasando una buena Navidad. Dorito Toribio. Totalmente, aprendamos a gestionar la envidia. Igual, tampoco hay que creerse todo lo que vemos en las redes sociales. Como dice el refrán, dime de qué presumes y te diré de qué careces, así que tampoco hay que ponerse nervioso. Cuando mis dos hijos eran pequeños, estaban dibujando o algo, prendía yo la cámara de video e inmediatamente empezaban a hacer gestos extraños, brincar y hacer gritos como energúmenos, ¿no? Creo que eso es lo que hacen las redes sociales con la realidad. Provocan comportamientos distorsionados, exagerados, etcétera, y eso de alguna manera es deprimente. En cambio, yo envidio al señor que se ganó el premio gordo de Navidad en España. El número ganador fue 66513 y yo tenía un billete, que era 66583, lotería de hoy. Tenía dos pedazos pequeños que valían 40 euros, me habría ganado $1.000.000, me gané $250, yo envidio al señor. Gracias a los cuatro, ustedes los espero mañana en Club de Prensa. Es verdad.